el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Bien, a raíz de la designación de Betsy Chávez como premier, vamos a tener un programa justamente para hablar de varios temas económicos, políticos, bastante interesante. Pero antes que eso, César, se ha nombrado además un ministro de Energía y Minas bastante interesante, por lo menos, ¿no? Sí, vale decir que el señor Oliverio Muñoz denota que tiene una carrera dentro del sector minero, además ha estado ocupando el capítulo de Ingeniería de Minas, precisamente del Colegio de Ingenieros. Esperemos que actúe sensatamente porque yo te confieso de verdad, Jorge, en lo personal, no confío en la señora Betsy Chávez. Y Betsy Chávez ha sido puesta para provocar una situación de eclosión política en nuestro país. Recordemos que ella fue la que promovió como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo el decreto de tercerización que tanto afecta al sector minero. Tanto daño le ha hecho al sector, le quiere hacer al sector minero. Y lamentablemente pues consideramos, siendo completamente objetivos, que no es la persona idónea para ser el premier del Perú de ninguna manera. Gracias. Y queremos decirlo abiertamente. Bueno, yendo un poco a los temas que vamos a tocar, quiero anunciarles que José González, ya muchos de ustedes los conocen, está con nosotros todas las semanas con el comentario de American Mining. Queremos anunciarles que es el nuevo editor internacional de la revista Rumbo Minero. Así que vamos a tenerlo ya dentro de la familia del grupo Digama. Como ustedes saben, él es colaborador de CNN y analista de Wall Street. Así que estamos muy contentos con eso. Muy contentos, y José González estará dialogando en esta edición de Rumbo Minero, nada menos que con Diego Macera, quien es gerente general del Instituto Peruano de Economía, director también del Banco Central de Reserva, para hablar, Jorge, de la economía en su contexto internacional y nacional y qué nos espera para el año 2023. Así es. Vamos a tener, no se olviden, al final del programa la nueva pregunta de Twitter, pero en este momento quiero presentar los resultados de la encuesta de la semana vía Twitter de Rumbo Minero. A la pregunta, según la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales se mantienen durante el año y están al alza en los últimos meses. La responsabilidad es de, a continuación, los resultados. La inacción del gobierno, 62,5%. La falta de comunicación de las empresas mineras, 15,9%. El proselitismo de grupos políticos, 21,6%. Bien, estos fueron los resultados de la encuesta de la semana. Al final, no se olviden, tendremos la nueva pregunta para la encuesta. Y a continuación vamos a las noticias, a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía informó sobre la participación del sector minero energético peruano en la inversión privada total del Perú. Así, indicó que entre 2011 y 2021 la inversión privada constituyó el 22%. De este porcentaje, 15% correspondió al sector minero, 2% al sector hidrocarburo y el 4% al sector eléctrico. El presidente de la SNMPE, Raúl Jacob, sostuvo que por cada 100 soles que se invierte en el Perú, 22 soles provienen de la industria minero-energética. Hasta octubre del 2022, el 72% de las obras públicas en educación de los gobiernos regionales se financió con dinero proveniente de canon, sobrecanon y regalías mineras, según el informe Gobiernos Regionales. ¿Cómo va el gasto en salud y en educación? Elaborado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora en un panel de lujo con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía y director del BCR, nada menos, y con nuestro colaborador internacional, José González, editor internacional de Rumbo Minero, analista de Wall Street y CNN. Bienvenidos a ambos a Rumbo Minero. Bueno, gracias por la invitación. Un placer, Jorge. Cuéntanos un poco, vamos a empezar con un poco el tema nacional. Cuéntanos un poco, Diego, ¿qué es lo que tú avisoras, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, el Perú crecerá 2.6, ahora ya estamos en cambios últimamente, 2.6 el próximo año,
siendo superado únicamente por Venezuela en el segundo año de recuperación económica y por encima del promedio de la región 1.7. Si bien vemos cifras que además van corrigiendo, cada cierto tiempo se van corrigiendo, ¿no? ¿Tú realmente crees que esto se va a dar, que el Perú va a poder crecer de esa manera? Las proyecciones hoy día, el consenso generalmente está entre un 2 y un 3% de crecimiento para el 23. Entonces, claro, uno puede tener la tentativa de verlo como vaso medio lleno, ¿no? Y vamos a volver a crecer más que el promedio de Latinoamérica, ¿no? Cosa que perdimos probablemente este año, ¿no? Después de 14 años consecutivos de crecer más que el promedio de Latinoamérica. Probablemente el 2022 lo haremos un poco menos, el próximo año posiblemente un poco más, pero creo que para verlo en contexto, un crecimiento, digamos, del 2,5%, del 3% en el Perú es algo pues tremendamente insuficiente. O sea, para ponernos, a ver, quizá un ejemplo rápido ayuda a ilustrar el punto. El Perú tiene hoy día, decíamos, más o menos $13.000 por persona. Cuando Chile tenía más o menos un nivel de per cápita igual, $13.000 por persona, en el 95 más o menos, estaba creciendo a una velocidad sin mucho problema del 5 o 6%. Nosotros estamos creciendo al nivel que estamos nosotros, deberíamos estar en condiciones de acelerar muchísimo más el paso. Lamentablemente, y aquí principalmente por condiciones locales, no se va a poder crecer mucho más este año, ¿no? El siguiente viene además con una carga internacional, de la que vamos a hablar en un ratito, probablemente más complicada que el 22. Entonces, la sensación es que estamos desperdiciando oportunidades de crecer a la velocidad que nos correspondería y por consiguiente no generando la riqueza y reduciendo la pobreza como se debería en este país. En efecto, la carga internacional, José, es sumamente importante, dado que se está produciendo con efectos para el Perú una caída, por ejemplo, en la recaudación fiscal por la caída de la producción de cobre de 5,2% entre julio y septiembre de este año. Y un poco abonando en lo que señala Diego, siempre en la perspectiva de ver vaso medio vacío o vaso medio lleno, igual en el sector minero ya se anunció a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía que la inversión minera caería $2.000 millones nada menos que el próximo año. Dentro de ese contexto internacional, ¿hay palancas para poder fortalecernos, quizás mejorar esa perspectiva? Mira, en el corto plazo, como decía Diego, además de la maduración de los proyectos mineros, recordemos que se están consolidando los proyectos en los que se empezó a invertir, a diseñar en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y eso coincide, en el caso peruano, con el conflicto político, coincide con una situación internacional bastante compleja. La inflación ha retornado en el mundo, en los Estados Unidos por un tema de consumo y los nudos en las cadenas de abastecimiento de Asia, y en Europa por la crisis energética generada por la invasión de Rusia a Ucrania. La lucha contra esa inflación que no baja, estamos en 7.7 en los Estados Unidos el mes anterior, se espera que sea 7.6 este año, la inflación baja lentamente, las tasas de interés van a seguir subiendo y el consenso generalizado es que el próximo año vamos a ver una recesión en los Estados Unidos que ya se empieza a ver en Europa. Por lo tanto, el Fondo Monetario dice que lo peor está por venir. Es decir, teníamos economías que crecían el 3 globalmente, con inflación del 2, con tasas de interés 0. Hoy día tenemos economías que van a crecer, en el caso norteamericano, 1%, con inflación del 6-7%, 4% en el mejor de los casos y tasas de interés que siguen subiendo. Eso está afectando las cotizaciones de las materias primas, singularmente el cobre, que tuvo un récord temprano en el año, ha corregido, sigue por encima de los promedios históricos. El consenso, sin embargo, de todos los analistas mineros que de cara a esa recesión y esa corrección y esas tasas de interés deberían recuperarse los precios, las cotizaciones hacia el año 2024 por bajos inventarios, bajos proyectos, lo que sería positivo para el Perú en adelante. Ahora, José, ¿por qué esta diferencia, empresas como Fitch difieren de la perspectiva de crecimiento de Perú? Los peruanos a veces estamos dando algunas cifras, pero hay algunas empresas internacionales que difieren un poco. ¿A qué se debe esto? Como decía Diego, es un poco, depende qué midan y en qué se enfoquen. Fitch cambió su perspectiva en términos del perfil del riesgo peruano de neutro a negativo, en virtud de que se enfocaron en los problemas políticos, más la cuenta corriente, más las cotizaciones del cobre,
pensando en los próximos 14 meses. Sin embargo, S&P mantuvo su perfil y no tiene ninguna perspectiva de cambiar. O sea, la fórmula ha cambiado un poco de la manera en que... ellos tienen matrices en las cuales tienen variables cuantitativas y cualitativas. Y la clave siempre son las variables cualitativas. ¿Cómo valoran el riesgo político? ¿Qué influencia ¿Cuánto en peso el le riesgo dan? económico? Pero Julio Velarde tiene mucha razón en decir que incluso con el cambio de perfil de Fitch, las posibilidades de que el Perú haga default en su deuda son absolutamente nulas. Esa es la carga internacional que esperábamos, Diego, un poco de descripción. ¿Qué es lo que a ti te impacta de todo esto? Considerando en efecto el tema recesivo de Europa, el tema recesivo de China, en Estados Unidos, la crisis energética, ¿cuál es el impacto de ese contexto para nosotros? Son varios factores, ¿no? O sea, los has mencionado bien, ¿no? O sea, inflación, ¿no? Quizá es el que sentimos más cercano, más en el día a día, ¿no? Lógicamente vinculado a ello la guerra en Ucrania, ¿no? Y luego una cosa que es un poquito más oscura, donde no tenemos todavía mucha idea por dónde va, es lo que debe pasar con la economía china el próximo año, ¿no? Con los problemas que tienen en el sector inmobiliario, el sector financiero. Esa es una caja un poquito más oscura. En el peor de los escenarios, el Fondo Monetario calcula un crecimiento más cercano al 1% global el próximo año, lo cual lógicamente nos perjudicaría, traería para abajo los precios de cobre. Ahora, pero igual es importante ver esto en perspectiva histórica. O sea, llegamos a picos, ¿no? De 4.8, 4.9 dólares la libra de cobre a inicios, en la primera mitad de este año, ¿no? Ahora estamos pues más cerca de los 3.6. Pero si recordamos hace 2 décadas, el cobre estaba por debajo de $1 la libra, ¿no? O sea, estamos 3 o 4 veces por encima de lo que teníamos en nuestro principal producto de exportación de hace 20 años, ¿no? Y eso es algo que hay que aprovechar. Muy probablemente, digamos, más allá de la coyuntura de corto plazo 2023, ¿no? Los fundamentos del cobre están para que se mantenga cerca de los 3.5 probablemente en un plazo mediano, ¿no? Y para eso hay que aprovechar las inversiones hoy día. ¿No? De lo contrario, ¿qué cosa vas a estar produciendo en el 2027, en el 2028, en el 2030 adicional si no te pones las pilas hoy? Que ya nos pasó, ¿no? Se acabó la construcción de Quellaveco, ¿no? Se acabó la construcción de Mina Justa. ¿Qué cosa nueva tenemos grande para inaugurar el próximo año y el siguiente, ¿no? Y con un precio del cobre relativamente alto, como debería mantenerse en un plazo mediano, eso es un desperdicio total. Ahora, José, el tema de China ya no es parece ser que ya no va a tener el crecimiento, ¿no? Va a tener un crecimiento, pero no el crecimiento que realmente se esperaba. Y hay varios factores, como nos han explicado en el Perú Mining Business, ¿no? En el evento que desarrollamos hace poco. Hay varios factores, entre ellos el COVID, entre ellos el precio de las viviendas, entre ellos varias cosas. Cuéntanos por qué China ya no va a ser ese monstruo que arrasa con la economía mundial. China está enfrentando ya problemas de una economía que se ha expandido y es mucho más grande de lo que ha sido en el pasado. Es imposible que China mantenga las tasas de crecimiento promedio de las 5 décadas anteriores de 9% al año porque es una economía mucho más grande. Y por otro lado empieza a enfrentar cuellos de botella vinculados a las políticas COVID-0 que no están desapareciendo, protestas singulares en China por la continuidad. Además, una de las razones por las cuales Xi Jinping se establece como líder supremo y absoluto en la última elección del Partido Comunista Chino es porque tiene que controlar esta economía que según el Fondo Monetario Internacional no puede crecer más de 4.4% en el futuro. Y Alicia García Herrero, especialista en China, lo dice en el Perú Mining Business que incluso los números que manejan ellos es que no va a crecer más del 2%. Y que esos problemas no se solucionarían en el corto ni en el mediano plazo. Eso va a generar que una serie de dinámicas globales que dependían del consumo de China, de la expansión de su clase media, particularmente en las materias primas, tengan que ser reestudiadas y modificadas. Sin embargo, para el caso del Perú y en lo que se refiere a las cotizaciones de las materias primas son compensadas por la transición energética en la que el primer motor de esa transición va a ser las economías occidentales, que van a seguir teniendo un dinamismo moderado, pero robusto en función de la dimensión de esas economías. Ahora, lo que dijo también Alicia es que el crecimiento moderado de China tiende a coincidir con el crecimiento moderado de las economías occidentales. Es un mundo más estable, pero con dinámicas que no van a ser las del pasado reciente.
Las variables que manejan, Diego, el sector empresarial están un poco en la línea de lo que en el Perú Mining Business señaló Luis Miguel Castilla, ¿no? Hablando de la resiliencia que tienen no solamente los fundamentos macroeconómicos, sino también, bien lo ha mencionado José, no se trata solamente de factores cuantitativos, sino cualitativos, que nos permiten avisorar que el esquema general de la economía nacional no va a ser quebrado como temen algunos, gobierno comunista, gobierno socialista, ¿no? ¿Cómo podemos proyectarnos nosotros en medio de esta crisis política que es tan evidente, tan clara, que no conocemos su desenlace? ¿Cuánto podría afectarse la base económica nuestra, o si no está súper protegida de una manera que no pueda ocurrir absolutamente nada? Mira, siempre es difícil tener aquí bola de cristal y los fundamentos macro, por más fuertes que sean, en algún momento se pueden acabar. Ahora, dicho eso, el Perú tiene todavía una solidez macroeconómica envidiable a nivel Latinoamérica. No hay ningún país, quizá con excepción de Chile, ¿no?, que tenga las variables macroeconómicas que tenemos nosotros, ¿no? El nivel de grado de inversión, el nivel de ratio de deuda, incluso estamos mejor en términos ahorita inflacionarios, de tasa de interés de referencia. O sea, como una quiera verlo, el Perú es muy sólido, y eso no es pues de ayer, ¿no? Esos son 20 años de buen trabajo macroeconómico, tanto del Banco Central de Reserva como del Ministerio de Economía y Finanzas principalmente, ¿no? Eso no va a desaparecer, eso por lo menos no en el corto plazo. Ahora, lógicamente sí hay que prestarle atención a posibles vulneraciones que pueda haber en el esquema macro. ¿No? Una de las que más ha llamado la atención son esta interpretación del Tribunal Constitucional respecto de las iniciativas de gasto del Congreso, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente, pues, cuando se abre una compuerta de tanta incertidumbre política como la que tenemos hoy día, también preocupa qué cosa pueda pasar después en el Ministerio de Economía y Finanzas y en otras instituciones. Ahora, en general, uno tendería a pensar que el escenario base es uno en el que esta convulsión política ojalá acabe relativamente pronto, ¿no? Mantengamos nuestras estructuras macroeconómicas que hemos tenido los últimos 20 años y de ahí tenemos ya los cimientos para seguir avanzando a tasas de 4 o 5%, que es lo que nos correspondería. El escenario base es ese. Ahora, hay riesgos, por supuesto que hay riesgos. De repente el más fundamental es esta historia, pues, de una asamblea constituyente, ¿no?, que ojalá no se materialice. Ahora, José, cuéntanos un poco este tema, esta conversación tan extraña entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué pasa Estados Unidos en esta guerra de los monstruos, de los países gigantescos y de estas economías súper grandes? Echa mano de una conversación con Venezuela para poder tener más petróleo. Cuéntanos un poco qué está pasando con esta relación que antes estaba cerrada, ¿no? Recordemos que la invasión de Rusia a Ucrania genera una crisis energética por el corte de suministros de gas y petróleo. De facto, o sea, la Unión Europea decide recortar el consumo de energía en 15%. Se tratan de llegar a acuerdos con Rusia. Rusia corta el suministro, se crea un embargo de gas basado en una estrategia que tienen los Estados Unidos para ponerle un precio límite a las exportaciones petroleras rusas. Biden viaja a Arabia Saudita. Arabia Saudita se compromete en producir 13 millones de barriles diarios para asistir en la crisis energética de los Estados Unidos. La OPEP, sin embargo, toma una medida totalmente opuesta a esos acuerdos, reduciendo la producción en 2 millones de barriles. Es muy claro que Arabia Saudita no puede producir más de 11 millones de barriles diarios por una serie de factores y por las demandas que tiene la propia transición energética. No hay petróleo convencional en el mundo. Y las reservas de petróleo convencional globales más importantes están en Venezuela. La geología venezolana es transparente. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de apertura petrolera en el segundo gobierno de Caldera y un proceso de siembra petrolera en el gobierno de Chávez, en donde es muy claro que las reservas están ahí y que Venezuela tiene el potencial de producir hasta 6 millones de barriles diarios. Pero tendría que hacer una negociación de que sea operado por empresas extranjeras, ¿no? Porque ya hemos visto que el gobierno venezolano no puede manejar nada. La industria está devastada. Venezuela, que llegó a producir 3.300.000 barriles diarios, que llegó a ser el proveedor estratégico más importante de petróleo para los Estados Unidos hace 20 y pico años, hoy día produce 660.000, 770.000. La industria está devastada. Pero con la inversión adecuada y la tecnología adecuada, Venezuela puede producir esos 6 millones. Y además Venezuela está en Occidente, no hay estrecho de Hormuz, no hay canal de Suez, no hay oleoductos que pasen por Ucrania, y la decisión estratégica está tomada para que eso suceda en los próximos 10 años.
se firman los acuerdos de México, es la tercera ronda de negociaciones en México entre el gobierno y la oposición, con un hiato muy grande de 1 año y meses, y al día siguiente de firmarse los acuerdos, se firma el acuerdo con Chevron. Chevron, que produce petróleo en Venezuela desde 1920, que nunca se fue, pero por las sanciones no podía producir petróleo para exportación. Acá firmó un acuerdo de 1000 páginas para incrementar la producción petrolera en el campo Boscán, en la Guajira venezolana, y la expectativa es que Venezuela pueda producir 1,5 millones de barriles en los próximos 18 meses y ahí empiece a producir más y más. Compañías norteamericanas, las negociaciones van a ser, las licencias se han dado solo por 6 meses renovables, dependiendo de una elección transparente en el año 24, seguir las recomendaciones de Naciones Unidas, liberar a los precios. Es un tema más complejo el que parece. Tiene que ver con política también. Correcto, pero es muy claro, como dicen funcionarios norteamericanos, que la producción venezolana es vital para Occidente y es imprescindible para los Estados Unidos que haya gasolina en Ohio. Eso está creando, como lo dijimos hace unas semanas, muchas tensiones, va a generar más tensiones. La elección de Lula consolida un cambio de actitud y hay que hacer, tienen que hacer lo que tienen que hacer porque es imprescindible tener esa producción de petróleo. Esas mismas dinámicas se van a reproducir en el potencial agroindustrial de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Las reservas de alimentos en Occidente de cara al impacto que ha tenido la invasión en el trigo y las actitudes de Rusia a las exportaciones de granos ucranianos y en el cobre. Lo que decía S&P, que viene una guerra del cobre entre los intereses chinos y los intereses norteamericanos que se centra en el Perú particularmente, además de Chile. Ya que nos hemos pasado el tablero petrolero, Diego, inevitable hablar del destino de Petroperú, que por supuesto no juega estas ligas, pero de todas maneras está en una situación tan terrible en la que todavía tenemos que dilucidar cuáles pueden ser los objetivos inmediatos, ¿no? Humberto Campodónico, al dejar la presidencia, señaló: confíen en que la operatividad de la refinería permitirá recuperar el capital suficiente para saldar las deudas que tiene con el Estado y todos los préstamos que se le dio. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que va a hacer Petroperú y, en todo caso, qué es lo que debería hacer? A ver, la hoja de ruta de hecho no es tan complicada, o sea, se ha delineado ya varias veces hacia dónde se tiene que transitar, ¿no? Ya a estas alturas lo más conveniente es que empiece a operar de forma adecuada la refinería, empieza a pagar flujos, empieza a limpiar un poquito los flujos que tiene hoy día en su estado de balance de pérdidas y ganancias. Con eso podrías tener en un plazo más o menos mediano una compañía más saneada y pensar lo que la norma permite, ¿no?, en poder incorporar algo de capital privado. Si tú tratas de poner capital privado hoy día, no va a venir nadie, ¿no? Tratas de poner capital privado de repente en un tiempo, ya con una operación consolidada, quizá con deudas más claras repagadas, es posible que puedas traer algo de capital privado, no tanto por la parte del aporte mismo financiero, sino por la parte de gobernanza corporativa que le podrías aportar a la compañía. Y eso sí sería un cambio importante. A lo que tenemos que apuntar es a mejorar el gobierno corporativo en un plazo más o menos mediano a través de la incorporación de capital privado, como ha pasado en otras petroleras públicas a nivel internacional, ¿no? Incluyendo, de repente, el caso más claro es el de Ecopetrol. Perdón, solamente una capital, el capital, pero acompañado de capacidad de gestión, obviamente. Ese es el aporte que le tienen que dar. ¿no? Y que haya más control sobre quién está en el directorio, ¿no? Cuáles son las competencias de los gerentes, ¿no? Para eso es que necesitas el capital privado, para garantizar mejor gobernanza. Y ver que no se necesitan 2.600 personas, ¿no? Es una locura, es ¿cómo se dice? Una agencia de trabajo, ¿no? Por supuesto. No, has tenido, y hay varios ejemplos de instituciones públicas y privadas, ¿no? Digamos, que fueron públicas hace 20, 30 años, hoy son privadas y trabajan con la mitad o un tercio del personal de lo que tenían antes y de una manera muchísimo más, ¿no?, eficiente, ¿no? Digamos, el Banco Central es una de ellas. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros, dos economistas destacados. Y José, muchas gracias por integrar el grupo ahora ya oficialmente como editor de la revista, editor internacional de la revista Rumbo Minero. Te has reunido ya con el equipo y te agradecemos mucho por estar en el grupo Digama. Placer y privilegio, encantado. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos.
Bien, vamos ahora al bloque de proveedores, los aliados estratégicos del sector minero. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Y en el bloque de proveedores, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Rubén Camargo. Él es gerente general de Ecoservicios e Ingeniería Limpia EILSAC. Señor Camargo, dándole la bienvenida al programa, quisiera que nos cuente un poco al sector minero cuál es el portafolio de productos y servicios que brinda su empresa al sector minero y cuáles son los objetivos comerciales para este año y para para el próximo año 2023. Bienvenido. Muy bien, Jorge, ¿cómo está? Hola, Miguel. Gracias a Rumbo Minero TV. Bueno, Ecoservicios e Ingeniería Limpia es parte del grupo EILCOR, que está conformado por Ecoservicios, Solandra SAC, Ecortrain principalmente, ¿no? En este caso, Ecoservicios se dedica a lo que es tratamiento de carbón activado. Dentro de esto tenemos tratamiento de carbón activado fino, tratamiento de escoria, tratamiento de lodos auríferos y análisis de mineral. ¿Ya? Entonces, esos son nuestros principales servicios que actualmente tenemos y nuestro mercado está orientado actualmente al 90% de mediana y gran minería, ¿no? Y un 10% a lo que es pequeña minería. Rubén, Ecoservicios, Ingeniería Limpia, ¿tiene planes de expansión tanto nacional como internacional? Sí, bueno, actualmente a nivel nacional tenemos establecimientos en Piura, que ahí iniciamos operaciones. Tenemos en La Libertad, en Trujillo, en Patás. También tenemos operación en Chala, Arequipa y acá en Lima. Bueno, nosotros en cuanto a expansión a nivel nacional, sobre todo queremos fortalecer esas zonas, ¿no? Que son zonas de producción minera aurífera, en este caso, que es nuestro sector, todo lo que es minería aurífera. Queremos consolidar este año 2023 que viene, ¿no? Ya para el 2024 sí, posiblemente estamos pensando incursionar en mercados como Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia, ¿no? A nivel de Sudamérica. De acuerdo. Una pregunta, ¿cuáles son las principales fortalezas que los define a ustedes y además esas fortalezas sobre su competencia? Bueno, tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado de minería aurífera, ¿no? Prestando servicios de tratamiento de carbón activado, escoria y lodos auríferos, ¿no? Sobre todo es la experiencia, tenemos un equipo humano bastante joven, comprometido, y que estamos dispuestos a conquistar el mercado minero aurífero, sobre todo, ¿no? Tenemos bastante inversión en equipos, ¿no? de última generación. Estamos ahora mismo viendo un equipo de refinación que vamos a traer desde Italia para el 2023, están llegando los equipos, ¿no? Entonces, estamos ahí abocados. De acuerdo. Yo creo que somos los pioneros en cuanto al sector minero aurífero, en cuanto a prestación de servicios, sobre todo, ¿no? De acuerdo. Ok, muchísimas gracias, señor Camargo, gerente general de Ecoservicios e Ingeniería, y esperamos tenerlo en otra oportunidad en Rumbo Minero. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿No? Y a Rumbo Minero TV. Gracias. Bien, ahora nos vamos a la bolsa de trabajo del sector minero gracias a la Headhunter Curac. Aviso importante, se abren nuevas oportunidades para trabajar en la zona sur del país. Cusco, Apurímac y Andahuaylas. Atentos, Curac RPO te ofrece 12 vacantes disponibles para trabajar en una importante agencia de desarrollo local. Conoce los requisitos llamando al 938-809-116 o enviando tu CV a contacto@curac.com.pe. No pierdas esta gran oportunidad laboral.
En nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores, ahora tenemos el gusto de presentar a don Mario Tajima, él es gerente general de Detroit Power System Perú. Al darle la bienvenida, queremos preguntarle cuáles son los objetivos comerciales para el año 2023 de su importante empresa y qué productos y o servicios son los que más destacan dentro de su portafolio. Bienvenido, Mario. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, antes de todo quería comentarles que somos los distribuidores y representantes exclusivos de la marca MTU, liderada por la empresa Rolls-Royce Power System para el territorio peruano. Y bueno, con relación a tus preguntas, a pesar de la coyuntura política y de la crisis mundial que vivimos, vamos a cerrar el año bastante positivos. Para lo que resta del año es cumplir con los compromisos comerciales que tenemos con nuestros clientes estratégicos. Eso es nuestra proyección. Para el 2023, que es el próximo año, nuestro objetivo es continuar impulsando las soluciones de tren de potencia de los motores MTU en el sector de minería de tajo abierto como nuestra principal actividad. Para un mejor entendimiento, la palabra repotenciamiento de trenes de potencia es simplemente, en pocas palabras, es cambiar el motor original que viene el equipo más sus accesorios. A esto lo llamamos tren de potencia, de un camión eléctrico o de un equipo de movimiento de tierra en la operación minera. Los beneficios que obtiene el usuario final son mayor confiabilidad, menores tiempos de parada de la unidad y se resume en el ahorro de los costos operativos del equipo. Sin embargo, fuera de nuestro core business, que son la repotenciación de motores, tenemos en nuestro portafolio de productos grupos electrónicos a combustión diésel, biodiesel, gas y soluciones de generación de almacenamiento por baterías que disminuyen la huella del carbono en el medio ambiente. Estos almacenamientos de baterías son alimentados por sistemas de generación, se podría decir, de energía renovable, como la solar, eólica, etcétera, etcétera. Además, tenemos motores aplicados para el sector marino, pesca, industria, construcción, así como oil and gas. Estos son los productos que tenemos en nuestro portafolio de negocio. De acuerdo. Ahora, como distribuidor de la marca MTU en el Perú, ¿cómo se define su estrategia en el mercado minero? ¿Tiene planes de diversificación o expansión? Cuéntenos un poco. Gracias. Bueno, en primera instancia, nosotros desarrollamos estrategias diferenciadas por cada cliente estratégico que tenemos. Enfocados en sus necesidades, contamos con área de ingeniería de primer nivel que se encarga en el diseño de proyectos llave mano. Sí tenemos, a la segunda pregunta, sí tenemos proyectos de expansión agresivos para los próximos años, no solamente para el mercado minero, sino también para los diferentes sectores industriales del país, bajo la premisa de contribuir en el crecimiento sostenible de nuestros socios estratégicos. Finalmente, Mario, ¿cuáles son las principales fortalezas que definen a Detroit Power System Perú? Y como empresa, ¿qué piensan ustedes de su competencia? ¿Tienen una competencia efectiva con la cual realizan obviamente una alternativa mejor? Sí, a ver, conceptualmente nuestro modelo de negocio es ofrecer a los clientes estratégicos una propuesta de valor. Que somos la única empresa que ofrecemos en el país este tipo de propuesta de valor de repotenciamiento, como lo explicaba, de los motores diésel. Considerando esto, realmente no tenemos una métrica de cómo definir la participación del mercado, porque depende de la necesidad del cliente. Sin embargo, como fortalezas, podríamos definir dos fortalezas, entre otras dos principales, que es damos soluciones de valor altamente confiables y económicamente competitivos para nuestros clientes estratégicos. Esa es una fortaleza. Y la otra es un servicio de postventa de clase mundial. Quiero decir que ofrecemos soporte, un campo diseñado a las necesidades del cliente,
que inician desde una asistencia técnica simple a contratos de mantenimiento costo por hora, de acuerdo, que hacen más compleja el tema, digamos, del soporte para tener un mejor beneficio de parte del cliente. Ok, señor Tajima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por la gestión en la Gerencia General de Detroit Power System Perú y esperamos tenerlo en otra oportunidad en Rumbo Minero para que nos vayan contando un poco más sobre esta interesante empresa. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Bien, César. Jorge, momento de presentar el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Un nuevo capítulo en la historia de Perumín se ha escrito gracias a todos ustedes. Gracias a ti, trabajador minero, a tu vocación y compromiso por construir un Perú mejor. Es así como nuestro sector ha sumado resultados extraordinarios para el Perú en los últimos 20 años, siendo el principal motor de la economía nacional. Se han invertido 70.000 millones de dólares, permitiendo dar trabajo a más de 1.879.000 peruanos. Y con los más de 152.000 millones de soles recaudados por el Estado, se ha logrado la ejecución de miles de obras públicas. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido con la disminución de la pobreza en 13 puntos porcentuales. El mundo nos puso nuevos retos y los hemos asumido como parte de nuestro ADN. Por eso, no dimos ni un solo paso atrás. Y cuando el país nos necesitó, estuvimos ahí. No solo llevamos oxígeno, llevamos esperanza. No solo llevamos educación, llevamos futuro. Actualmente, el Perú tiene una oportunidad única de poner en valor su riqueza mineral, aprovechando la alta demanda de minerales requeridos para la transición energética global. Para eso, contamos con una cartera de proyectos que representan una inversión de 53.000 millones de dólares hacia el 2031. Con el desarrollo de estos proyectos, se podrían generar 3.9 millones de puestos de trabajo adicionales, recaudar 85.000 millones de soles en impuestos para más obras públicas y contribuir en la reducción de la pobreza en 14 puntos porcentuales. Si bien estas cifras son importantes, lo más trascendente es lo que se hace con ellas. Por eso, nuestro objetivo es verlas convertidas en hospitales, colegios, carreteras, servicios de agua potable y saneamiento y más obras que los peruanos necesitan. Para ello, debemos multiplicar nuestras propuestas y acciones con un único objetivo: alcanzar la prosperidad para todos los peruanos. Se trata de impulsar iniciativas con miras a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, en los que ya venimos trabajando sin descanso, con cada una de nuestras acciones. Por eso, adoptamos estos desafíos como una manera de vivir la minería en el país. Hagamos realidad los sueños de muchos peruanos que sin duda creen en la posibilidad de un país desarrollado y lleno de oportunidades. Sigamos trabajando juntos en la construcción de un Perú mejor. Revista Rumbo Minero, revista líder en el sector minero. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Pregunte por los paquetes anuales para su empresa. Revista Rumbo Minero, su mejor inversión en el sector minero peruano. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Bien, llegando al final del programa y para ver un poco las conclusiones con César Campos,
me quedo impresionado cómo se está nuevamente Perú y su suerte, ¿no? Cómo se pone entre las reservas más importantes de los metales, no solamente cobre, de los metales que son importantes para los autos eléctricos, cómo el Perú se pone en el ojo del mundo y los titanes se pelean ahora por el cobre de Perú, porque el cobre de Chile está en reservas, está bajando, el cobre de Perú está subiendo o tiene muchas reservas. Cosas que estamos perdiendo porque realmente necesitamos solucionar el tema político, ¿no? Cobre, níquel, molibdeno, hierro, todo está poniéndose en valor en el mercado internacional. El litio, ¿no? Obviamente que el Perú va a tendría buenas ventajas siempre y cuando seamos sensatos, como tú estabas invitando a señalar, en el campo político, porque vivimos pues esta incertidumbre que, como bien lo dijo José González y lo reiteró Diego Macera, nuestros grandes invitados, gran entrevista que hemos tenido el día de hoy, que vale la pena siempre revisarla. Los factores cualitativos también son observados a nivel internacional, y lo cualitativo significa nuestra institucionalidad, que reposa también en nuestra base constitucional y política. Por lo tanto, nuestra lucha tiene que ser por afirmar más democracia y acabar con esta incertidumbre. Así es, no hay nada mejor que dejen trabajar a los que aportan al país, a los empresarios, a las empresas y a todos en general para contribuir a terminar con la pobreza extrema, pero no a estos caviares, a estas ONGs antimineras que lo único que hacen es que no podamos sacar los minerales que todo el mundo quiere hoy en día y ponerlos en valor. O sea, realmente en una casa pobre, ¿no? Estamos no queriendo sacar el dinero de la caja fuerte. Es una locura lo que estamos haciendo. Ya deberíamos darnos cuenta de que somos un país minero y defender nuestra minería todos los peruanos. Creo que, por ejemplo, el caso de Cajamarca cambiaría muchísimo. Se dijo que Cajamarca iba a salir adelante con la agroexportación, que Conga no va, que no sé qué, y Cajamarca está muy dolido hoy en día, económicamente hablando, ¿no? Hay que reiterarle al flamante ministro de Energía y Minas, Oliverio Muñoz, que sea sensato y que siga una línea de verdad de apertura hacia la minería, que es la palanca económica de nuestro país. Bien, entramos directamente a la pregunta de Twitter, de nuestra encuesta semanal de la próxima semana. El BCR había mencionado que la inversión minera sería nula en el 2023. Sin embargo, el tono ha empezado a moderarse con anuncios de inversión en el sector. La intención de invertir obedece a precios de los metales, B, solvencia del Perú, C, políticas de gobierno. Pueden participar de este Twitter, por supuesto, de Rumbo Minero, y poner desde este momento ya sus respuestas para esta importante encuesta. Señores, acompáñenos a continuación a Perú Construye. Tenemos que hablar de infraestructura y construcción, otro de los sectores importantísimos para el sector. Muchas gracias.